Todos, en esta parte explicamos el AT2 del proyecto acerca del ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales. El equipo de trabajo está conformado por Sheila Galindo, Xiomara Muñoz, Víctor Rueda, Yedemi Toledo y quien les habla, Daniel Ramos. Como la agenda tenemos el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de la T2. En este, y como primera instancia tenemos el capítulo 1 acerca del soporte físico y lógico de las computadoras con los microprocesadores de las computadoras personales. En este caso se abordará acerca de las generaciones de Intel i3, i5, i7 y i9 y sus variantes. En este caso, empezando por el Intel Core i3, tenemos una tabla así en básico, donde explica acerca de cuántos son los números de núcleos por generación. Cada generación tiene su propio nombre, claro, respectivo. Si tiene la tecnología de hyperthreading, qué gráficos se usaban, porque vienen con gráficos integrados la mayoría de procesadores Intel, excepto las versiones que terminan en F, porque son para sin gráficos integrados. ¿Y qué socket? En este caso lo del socket viene a ser para lo que son a qué placa madre es compatible. Con el Intel Core i3 tenemos que como soporte físico, la arquitectura del CPU, como todos los procesadores de Intel, a partir del i3, utiliza la arquitectura x84 por x64. El número de núcleos y hilos. Los procesadores son variables porque empiezan desde la primera generación del i3 de primera generación hasta el actual que tenemos, que es la treceava, pero en este caso vamos a hasta la onceava. En este caso suelen venir entre dos o cuatro núcleos físicos. Como gráficos integrados, muchos procesadores de Intel Core i3 incluyen gráficos integrados en el mismo chip, como se muestra en la tabla, desde como su Intel Core 3 i3 es la versión más básica que pueden venir con el procesador. Normalmente suelen venir con gráficos de 2000, 3000, hasta las últimas generaciones que ya vienen con gráficos IBIS Xe, que es la última tecnología de gráficos integrados para Intel. Con respecto al zócalo, eh, los zócalos que utilizan los Intel Core i3 vienen desde el LGA 1156, 55, 51 y 1200 para las últimas generaciones. Lo que hace estos zócalos son a qué placas son compatibles. En este caso, para el caso del Intel Core i3, las placas que son compatibles para ese procesador son muy básicas, ya que las tareas que se realizan con este procesador son tareas de oficina, tareas de multimedia visual y no mucho de trabajos, no de mucha exigencia debido a sus núcleos e hilos y al nivel de a la velocidad de reloj que va el procesador. Por parte de soporte lógico tenemos que el Intel Core i3 cuenta con que es compatible con casi todos los sistemas operativos actualmente. Algunos los agarra más fluido que el otro, como el Windows o el Linux Ubuntu, mientras que a otros sí les cuesta arrancar, como el Arch Linux y más que nada esos. Con tecnología de virtualización, los Intel Core i3 ya las últimas generaciones de las últimas versiones del i3 suelen venir con tecnología de virtualización como el Intel VTX, lo cual hace que puedan ver más fluido los videos y los trabajos multimedia. Como instrucciones SIM, tenemos que los procesadores Intel Core i3 admiten conjuntos de instrucciones SIM, Single Instruction o Múltiple Data. Es decir, que solo una tarea puede ser múltiples informaciones. También como cuenta con el SSD, que es el Streaming Sync Extensions, y el AVX Advanced Vector Extension, que sirve más que nada para hacer soporte al procesador. Como tecnología de seguridad, la mayoría de procesadores Intel utiliza el Intel Trusted Execution Technology, TXT, y la ejecución de la protección de datos, TEP. Como conclusiones tenemos que el Intel Core i3 está orientado más que nada a tareas básicas, no tan exigentes debido a su no limitado rendimiento, pero sí poca capacidad en diferencia con sus posteriores versiones de Intel. Como Intel Core i5, aquí está la tabla que se muestra. En este caso se puede ver eh, el número por generación, de cuántos núcleos viene. En este caso ya se está empezando a ver lo que son los núcleos quad-core con turbo boost, que ya todos usan la tecnología hyperthreading. La tecnología hyperthreading es acerca de que el procesador puede usar más hilos
sean lógicos que núcleos físicos, lo cual ayuda a realizar tareas más fáciles y que la computadora vaya más rápido en determinadas situaciones. Como gráficos ya se empieza a ver casi parecido, solo que empieza desde una generación mejor y termina con el IntelliDis XE. Y los sockets también vienen a ser parecidos. Y en la última onceava versión que ya viene apareciendo el VGA 1449, que es un socket para procesadores ya más potentes. Bueno, el soporte físico viene a ser parecido al Intel i3 con el arquitectura de CPU. Los números del núcleo sí ya se empiezan a ver más de 4 en cada versión del Core i5. Como gráficos integrados ya se ven mejoras en los gráficos, ya vienen con Intel HD Graphics o Intel Ultra HD y ya con la última onceava versión, el Iris Xe, los zócalos también ya van mejorando para aceptar placas madres un poco más potentes, ya que pueden ayudarse con memorias RAM DDR5, ya que tienen compatibilidad con ellas. Tecnología de fabricación, ahí se pueden ver los 14 nanómetros, 14 nanómetros, o 10 nanómetros y 7 nanómetros. Mientras menor sea el tamaño del procesador, se da una mejora en su rendimiento y en su capacidad de ahorro. Esto ya es una mejora físicamente de los Intel Core i5. De parte del soporte lógico, también aquí ya es más compatible con todos los sistemas actuales, con todas las aplicaciones que haya. Con la tecnología de virtualización utiliza la misma que el Intel Core i3. Con las instrucciones SIM vienen a ser las mismas que el Intel Core i3 y tecnología de ciudad también vienen a ser las mismas. Por el porte del Intel Core i7 ya el i7 empezó a arrancar a partir de la cuarta generación, ya todos venían con dual core, quad core con turbo boost, utilizaban tecnología hyperthreading, los gráficos ya venían desde la quinta generación ya con gráficos Intel HD Graphics, Ultra HD o Iris Graphics y la última versión que viene con el Iris Xe. Por parte del socket ya utilizaban sockets ya más modernos a partir del 1150, 51, 1200 y el VGA. Y como se venía mencionando, el soporte físico viene a hacer lo mismo con la tecnología de fabricación que ayuda a que los procesadores, mientras más pequeños sean, tengan un mejor uso de la energía, no excediéndola. Los núcleos también ya son mayores a 4, ya no es como el interés. Y está más dedicado el i7 para tareas de alto rendimiento. Es como la línea de i3 es para tareas de oficina básicas, i5 es el medio calidad-precio para ver hasta dónde aguanta, para ver un rendimiento sólido. Y el i7 sí es para tareas más demandantes, para decodificación, creación de videos, trabajos que tengan que utilizar mucho el procesador. Y el i7 sí puede rendir normal con esto. En el aspecto de soporte lógico vienen a ser lo mismo en casi todos los aspectos, aumentando que ya en la tecnología de seguridad la ejecución de la protección de datos DEP, que ayuda a codificar lo que son las informaciones y los datos para evitar posibles hackeos. Con el Intel Core i9 solamente una columna más en donde se viene la tecnología avanzada que ya viene con los i9. En este caso viene con Turbo Boost Mass Technology 3.0, en otros vienen también con la versión 2.0, ya aceptan memorias DDR5, PCIe 5.0 para los MMM 2.0. Ya los núcleos exceden los 8 y vienen hasta su última versión que es el i9 13200K, ya, ya aceptas hasta 24 núcleos. Por el parte de soporte físico, sí sigue el mismo diseño que las otras versiones, también con la tecnología de fabricación, con los zócalos, que ya aquí ya se trae el zócalo 2066 y el 1700, que son los últimos para las placas madres que de Intel. Los gráficos también ya utilizan el HD Graphics o el Intel Xe directamente, o algunos también vienen ya con el Ultra HD, dependiendo de la versión y que, con qué lo compras, porque vienen con varias versiones y digamos el i9 es digamos de novena generación, si su letra final es FK,
capa, overclocking, depende de esas cosas. Por parte del soporte lógico, eh, vienen a hacer lo mismo el sistema operativo que es compatible, la virtualización, el SIM con EBX, que es Advanced Vector Extension, como se mencionó, y por parte de tecnologías de seguridad tenemos que son compatibles con la tecnología de encriptación de datos AES-NI. Esto hace para que los datos que se estén guardando sean encriptados debido a que para evitar posibles vulnerabilidades del sistema y poder hackearlo. También como se menciona en la tabla que viene ya con Intel Turbo Boost que ayuda a aumentar la velocidad del reloj tipo overclocking para ayudar a las tareas que son más demandantes. También que tiene soporte para memoria DDR5 que son las memorias que vayan a mayor megahercios. eh, y ya viene con PCI 5.0. ¿Para qué está orientado el Intel Core i5? Y el Intel Core i5 ya está orientado para son tareas demasiado demandantes de virtualización, de inteligencia artificial, desarrollo de software orientada a ya tener como ejemplo una base de datos, ya que todo el trabajo que realiza el Intel Core i5, todos los procesos, todos los núcleos y todos los hilos son altamente capaces de soportar todas estas tareas sin ceder su capacidad. Pero en este caso sí, el i9 mayormente son eh, chips que vienen ya no con un ventilador para su placa, sino en este caso sí se usa lo que son la refrigeración líquida debido a que ayuda a generar un flujo de aire constante y mantener el i9 refrigerado. Eso sería todo por parte del capítulo uno. En este capítulo, en el capítulo 2, vamos a ver lo que sería el ensamblaje de la PC y más que nada tratar de llevar todo el procedimiento a través de un diagrama de flujo, para lo cual vamos a tener que empezar con los componentes, también ciertas herramientas y un cierto entorno de trabajo para que el ensamblaje se dé de manera correcta. Los componentes más importantes no son todos, obviamente. Tenemos en principio la tarjeta madre, que es donde van a ir la mayoría de estos componentes, y es el cuerpo, ¿no? Que se va a encargar de distribuir toda esta energía y de poder alimentar a todos estos componentes y que pueda haber un flujo dentro de esta misma tarjeta madre. También tenemos lo que vendría a ser el procesador o CPU, que es el cerebro de la computadora que va a realizar la mayoría de los procesos tanto aritméticos o matemáticos, y de este depende pues qué tan bueno sea esta rapidez de poder realizar ciertas operaciones. También se tiene lo que vendría a ser la fuente de poder. En el caso de la fuente de poder, pues va a alimentar todos los componentes que obviamente necesitan energía, pero va a transformar la energía alterna en continua, que es lo que usa la mayoría de estos componentes. También tenemos lo que vendría a ser una memoria RAM, donde se va a almacenar la mayoría de la información para arrancar lo que vendría a ser el funcionamiento de una computadora, ya que sin estos componentes no se puede iniciar de manera correcta o prender o hacer funcionar un PC de manera correcta. También en algunos casos se añade una tarjeta de videos porque algunos no lo tienen integrado y algunas tarjetas madres sí lo tienen integrados. Pero más que nada es para el tema actual, ya que muchos de los PC se usan más que nada para el tema gaming y el tema de edición de videos. Y también tenemos almacenamiento externo que podría ser la tarjeta CSD o un disco duro. Aparte de estos componentes, hay muchos otros que vamos a ir mencionando a través del diagrama, y también ciertas herramientas, manuales y diferentes entornos para que pueda darse el correcto ensamblaje. Dentro del diagrama, pues iniciamos con la revisión de todos los componentes necesarios para el ensamblaje y más que nada ver un poco la compatibilidad, ya que si bien tenemos componentes, según sus especificaciones, tienen que ser compatibles con los demás componentes como la tarjeta madre, también con el procesador, etcétera. Todos deben tener en sus especificaciones una correcta compatibilidad para que el desarrollo y el ensamblaje se dé de manera correcta. En caso se encuentre en buen estado, se continúa, y si no, se compra los componentes faltantes o defectuosos y se reinicia el proceso. De ahí se coloca a la persona una pulsera antiestática. Esto es más que nada para proteger ciertos componentes que son un poco sensibles
a la estática que se produce por la fricción y esto puede malograr ciertos componentes. Luego, más que nada, sacar la placa base, desempacar el procesador y más que nada colocar en principio en una superficie plana lo que vendría a ser la placa base y poner el procesador dependiendo de qué tipo de procesadores, ya que son diferentes el AMD y el Intel, que son las dos grandes gamas de procesadores que se manejan en estas últimas décadas. Después, más que nada, se realiza un correcto y dependiendo de cada uno, con ciertos cuidados y requerimientos para poder colocarlo de manera correcta, ¿no? Después pasamos con lo que vendría a ser el disipador. Esto también depende mucho del procesador, si es un AMD o es un Intel, ya que tienen diferentes características y según su manual se va a poder especificar cómo se debe conectar. Y pues hay que verificar de que el cable que se conecta principalmente para su alimentación alcance, o sea, de que no quede tan tensionado porque esto podría generar alguna dificultad. Después se conecta este cable a la parte superior de la placa base, un conector que es CPU fan, más que nada se guarda con ese nombre y es un conector de 4 pines, ¿no? Después se va a desempacar lo que vendría a ser la memoria RAM y dependiendo de cuántas memorias son, vamos a ver un procedimiento distinto, ¿no? Porque pues en caso que se dé una sola memoria, pues simplemente se ubica en cualquiera de los dos slots, ya que no va a haber ningún conflicto. En caso sean dos y los slots de la placa base sean más, se tiene que poner en slots separados y del mismo color para poder mejorar el rendimiento, ¿no? De poder mejorar las capacidades. Después de esto, pues se ubica en la posición, más que nada la etiqueta en la parte inferior frente al ventilador y se conecta ejerciendo cierta presión. Y pues si está bien colocado, se pasa al siguiente procedimiento, que vendría a ser más que nada poner la tarjeta SSD o la tarjeta de almacenamiento que quiera poner. Más que nada esto se da instalando ciertos postes que son como ampliaciones que no permite que los componentes se conecten en el mismo gabinete, sino que estos se conecten sobre esta superficie que disipa el calor un poco y permite el correcto funcionamiento de los componentes. Se encaja estos componentes, este componente en el caso de la tarjeta SD se entornilla y pues después vamos a sacar el gabinete y en el caso que no esté desarmado, no esté armado, se va a buscar la bolsa con los tornillos, ¿no? Ya acá lo que se va a hacer más que nada es tratar de instalar un poco dentro del mismo gabinete que vendría a ser la carcasa, como se conoce, y pues más que nada sacar en caso tengan las tapaderas laterales para empezar a introducir ciertos componentes, ¿no? En principio lo que se va a hacer es ubicar los cables que se encuentran conectados dentro de la placa base y colocarlos dentro. Vamos a tener que echar el gabinete de lado y pues colocar los postes necesarios para poner la placa base dentro del gabinete. Y esto, como se mencionó anteriormente, para que no se conecte directamente sobre el metal, sino que se conecten sobre estos postes que son como extensiones. Luego se coloca el bracket de los puertos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un metal el cual tiene agujeros específicos con los tamaños de los puertos, que eso se tiene que colocar antes de la placa base, debido a que si no nos va a generar un conflicto poder ponerlo después, porque es un poco difícil de poner. Se aplica un poco de fuerza y pues se encaja dentro del gabinete lo que vendría a ser la placa base y se atornilla este. Después pasamos a lo que sería buscar los cables del panel frontal. Estos más que nada son los cables pues de poder encender, de que se prendan las luces del reset y de los cables USB, entre otros. Y más que nada vamos a ubicar los pines en la parte inferior de la placa base, ¿no? Que es donde va a ir conectado estos cables del panel frontal. Más que nada son tres tipos de cables o tres categorías. Va a entrar lo que vendría a ser el cable de audio a los pines CBGS de la parte inferior. Después también se va a colocar lo que vendría a ser el cable USB 3.0, ¿no? Este es un cable azul que tiene su pin de entrada en la placa base y es totalmente reconocible, no se puede confundir con ningún otro.
También se va a revisar lo que vendría a ser los cables de Power Reset y los LED de encendido y lectura de disco. Y hay que tener cuidado con estos pines porque si no se conecta de manera correcta, pues esto puede dificultar el correcto funcionamiento o hacer que el PC no prenda y puede generar conflicto más adelante. Luego colocar estos pines y pues revisar la conexión más que nada. En caso que esté bien puesto, se continúa y pues si se necesita más información sobre esto, se dirige al manual de la placa base, ¿no? Que ahí tiene todas las especificaciones. Y en caso que no se necesite más información, pues se busca los pines del ventilador. Este proceso siguiente va a ser más que nada para eh, ver la instalación de los ventiladores que posee la mayoría de los gabinetes o la mayoría de los cassettes. Y pues vamos a revisar el gabinete. En caso no tenga ventilador, se pasa al siguiente proceso y en caso que sí tenga, existe un conflicto acá, ya que no existe solamente dos puertos donde se puede conectar el ventilador. El primero es donde se encuentra el que ya conectamos en principio, que es el disipador, y al costado existe un puerto más para poder conectar. En caso que tengamos más de un ventilador, vamos a necesitar lo que vendría a ser un hub, que es un multicontacto donde se pueden conectar todas estos ventiladores que las PCs normalmente tienen como cuatro, tres, etcétera, pero son más de dos y cosa que no se puede conectar directamente sobre la placa base. En caso del hub va a necesitar tres conexiones, conectar a la alimentación SATA, conectar también a el cable de 3 a 4 pines a la placa base, al costado de donde se conectó el disipador. Y pues si se desea conectar las luces, no se va a poder porque no hay un contacto como tal para conectar las luces de estos ventiladores. Y si se quiere hacer, va a tener que quitarse a algún recurso anterior para poder conectar las luces. En este caso no se recomienda pues conectar lo que vendría a ser cables que den dos alimentaciones porque esto podría generar conflictos, calor y podría malograr el funcionamiento de la PC. Así que lo que más se recomienda es pues sacar el cable de reset del panel frontal, lo que colocamos en pasos anteriores, y pues conectar ahí lo que vendría a ser el cable del hub donde existan los pines compatibles, ¿no? Y esto va a permitir prender las luces. Y en caso que no se quiera conectar, pues simplemente se pasa al siguiente paso. Acá vamos a ver la instalación de lo que vendría a ser la tarjeta gráfica y ubicar el puerto PCI de 16 pines, ¿no? Es el puerto más grande. Para esto primero tendremos que quitar los brackets dependiendo del tamaño de nuestra tarjeta gráfica. Y el siguiente paso más que nada sería encajar de manera uniforme, más que nada un proceso parecido como la instalación de la memoria RAM y pues asegurarse que el ventilador se encuentre para la parte de abajo, ¿no? Mirando para abajo. En caso que esté bien conectado, pues se atornilla la tarjeta gráfica a la ranura de expansión. En este caso, al atornillar la tarjeta gráfica a la ranura de expansión, que es donde estaban los brackets, pues ahí vamos a analizar de que si bien se puede conectar los cables de video, ya que si se ha entornillado de una manera que no es correcta, no se va a poder conectar de manera exacta los cables de video y esto no va a permitir que se muestre el video, obviamente. Y esto puede ser uno de los conflictos que más adelante se presente. Más que nada, si es que vemos este problema, pues lo que vamos a hacer es desajustar estos tornillos y volver a encajarlos, ejerciendo un poco de presión para que quede un espacio exacto. Después vamos a empacar lo que también sería el almacenamiento SATA, la tarjeta CSD. Y esto más que nada se coloca en un gabinete en caso de que se tenga, ¿no? Y en caso de que no se tenga, pues simplemente se puede dejar dentro del mismo PC, ya que tiene una resistencia considerable a comparación de una memoria RAM que no es de la misma manera, ¿no? Y después obviamente se tiene que conectar al puerto SATA de la placa base. Este puede ser cualquiera de los dos que se encuentran debido a que no importa o no influye mucho en el funcionamiento. Para la parte final vamos a tratar de conectar lo más importante que vendría a ser la fuente de poder. Para conectar la fuente de poder, más que nada hay que revisar cinco cables necesarios, que son los cables de la tarjeta de video, que son para la tarjeta de video, que son de 2 a 6, los cables para la tarjeta madre, que son un cable de 24 pines, los cables para el procesador, que son de 4 y 8 pines,
Y también ubicar los cables en L que son para el almacenamiento SATA y el cable de 4 puntos gordos que se conoce como Molex, que son para más que nada ventiladores genéricos. Después se mete pues todos estos cables dentro del gabinete. eh, Meter más que nada estos cables se introducen y se introduce también lo que vendría a ser la fuente de poder dentro del gabinete y se atornilla, ¿no? Dejando el ventilador hacia abajo, ya que ahí se encuentra pues una superficie con orificios que permite el correcto funcionamiento del ventilador, ¿no? Más que nada para expulsar el calor. Después se va a conectar el cable a cada posición, ya que bien si tenemos primero el cable que es para la tarjeta de video, va a tener que ser conectada en la tarjeta de video y así sucesivamente con todos los demás. Después se acomoda este cable, se hace una gestión interna para más que nada acomodar estos cables, ya que son muchos. Entonces lo que se va a tratar es de acomodar de cierta manera para que se pueda cerrar estas tapas que quitamos pasos anteriores y entornillarlos. Una vez esto, pues vamos a tratar de conectar los periféricos que tengamos o los que sean necesarios, más que nada para un monitor en específico para poder realizar lo que vendría a ser después, que vendría a ser la instalación del sistema operativo. Se conecta a la corriente y pues esta puede presentar ciertos problemas al momento de conectarnos. Si bien a la primera no va a encender, pero esto no quiere decir que los componentes estén malogrados o que haya una mala conexión, sino que suele pasar así en la primera conexión, de que se prende y se vuelve a apagar, pero la segunda vez que vuelve a prender ya se muestra la pantalla del BIOS, ¿no? Y es donde sabemos que la instalación ha sido correcta. Después de esto, pues realizamos a la instalación del sistema operativo, que es otro proceso en el cual pues tenemos que tener una memoria, un almacenamiento como un USB, poder instalar, descargar el instalador y poder instalarlo en, en nuestra PC, ¿no? Y es más que nada el proceso final del proceso de ensamblaje, ya. Este proceso de la instalación del sistema operativo es un poco más externo, ya que no es un ensamblaje como tal, pero también se quiso revisar un poco lo que vendría a ser esa instalación y también ver un poco los problemas o conflictos que pueden existir cuando cuando se instala el PC o todo el ensamblaje y al final se pueden presentar estos ciertos problemas. Eso sería más que nada todo con respecto a la parte del ensamblaje. Estos procesos, en el caso del documento, se encuentran especificados en pasos o en steps que se podrían ver de manera más agrupada, pero en el caso del diagrama se trató de hacerlo lo más específico posible para que pueda ser lo más entendible también y que no existan problemas al momento de realizar el ensamblaje. Gracias. Ahora vamos a ver el capítulo número 3, el cual tiene como tema el diagnóstico por software y vamos a tocar los siguientes puntos más específicos como diagnóstico de controladores, del estado, de seguridad, de archivos y por último un diagrama de flujo en donde se va a poder ver todo el funcionamiento. Antes de pasar a la descripción detallada de lo que acabo de mencionar, voy a decir en qué más o menos consiste el diagnóstico por software. Busca identificar las causas posibles, fallos y determinar soluciones para mejorar el rendimiento de la programación, el sistema y las aplicaciones en una computadora como tal. Implica el uso de herramientas y programas en conjunto con la CPU para supervisar y evaluar los procesos de una computadora. Esta técnica es valiosa para solucionar problemas técnicos en dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos celulares. Ahora procedemos a realizar una descripción más detallada. Tenemos la evaluación de controladores del sistema. ¿En qué consiste? El procedimiento se refiere a la detección de problemas relacionados con los controladores en un sistema informático, ya que los controladores son programas de software esenciales para la comunicación entre el sistema operativo y el hardware, garantizando el funcionamiento eficiente del sistema en su conjunto. Este enfoque implica la identificación de controladores que pueden estar funcionando de manera defectuosa o desactualizada. Para lograr es crucial realizar pruebas de rendimiento para determinar si el hardware presenta problemas, lo cual permite una evaluación, la necesidad
de actualizar o reinstalar los controladores que podrían estar obsoletos o incompatibles, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico de controladores de sistemas se considera una parte integral del mantenimiento de sistemas informáticos, ya que el estado de estos controladores influye directamente en el funcionamiento sin errores y eficientes del sistema. Aquí tenemos algunos ejemplos de las técnicas de diagnóstico de controladores. Por ejemplo, tenemos en actualización de controladores o drivers, se refiere a programas de terceras compañías que pueden buscar controladores desactualizados y brindarle la actualización que requieren. Los más conocidos tenemos Driver Easy. Este aplicativo ofrece una amplia información con una base de datos de controladores y herramientas que se pueden descargar para poder actualizar los controladores necesarios. Tenemos al Driver Booster, aplicación gratuita e intuitiva que escanea el sistema en búsqueda de controladores desactualizados. Una vez que detecta un controlador sin actualizar, ofrece la opción de actualizarlo automáticamente. También tenemos el Snappy Driver Installer, que este programa puede utilizarse de manera gratuita e intuitiva, al igual que el anterior. Es fácil de descargar y actualizar controladores sin necesidad de estar conectados a Internet, ya que muchos de estos necesitan estar conectados a Internet para que pueda resolver esos problemas. Y por último tenemos el Windows Update con el sistema operativo Windows, las actualizaciones de controladores junto con muchos dispositivos como adaptadores de red, monitores, impresoras y tarjetas de video, se pueden descargar automáticamente a través de Windows Update versiones para que puedan conectarse instaladas, pero si se requiere actualizar nuevamente el controlador, se puede hacer seguimiento de los siguientes pasos. Primero debes dirigirte al cuadro de búsqueda de la barra de tareas y escribir administrador de dispositivos. Segundo, seleccionar administrador de dispositivos. En el siguiente paso, buscar automáticamente software de controlador actualizado. En el cuarto paso, actualizar controlador. En el quinto, si Windows no encontrara un controlador nuevo, se puede intentar buscar uno en el sitio web del fabricante del ordenador que esté utilizando y seguir las instrucciones. Esto sería todo con respecto a la evaluación de controladores del sistema. Ahora daré pase a mi compañera Shirley, que seguirá explicando los siguientes puntos. Continuando con la exposición, en segundo lugar tenemos el diagnóstico del estado del sistema. Este tipo de análisis consiste en evaluar las condiciones en las que funciona un sistema en particular, de tal manera que se pueda determinar si es que existen posibles necesidades para reparar y optimizar el funcionamiento del sistema en base a su estado actual. A su vez, engloba otras técnicas de medición y análisis para diagnosticar, analizando registros de sistemas, realizando auditorías de seguridad y monitoreando el uso de los recursos. Algunos ejemplos de ello, el cual se relaciona con este estado del sistema, son los siguientes. En primera está el de revisar registros del sistema como de registros de eventos que posee Windows para detectar posibles problemas y fallas en el sistema. También contamos con lo que es emplear herramientas en el monitoreo de rendimiento como el monitor de recursos del propio Windows para medir el uso de recursos que se le atribuye a la memoria y el disco duro. También hay el de realizar pruebas de diagnóstico de hardware que verifiquen la integridad física de los componentes como el RAM, el disco duro y la tarjeta madre por medio de la herramienta de diagnóstico de memoria de Windows que vemos en la pantalla. Además, es someter el sistema a múltiples tareas donde programas de carga pesadas se ejecute y así poder evaluar el rendimiento con herramientas como CPU y DHW Monitor. En tercer lugar, contamos con el diagnóstico de seguridad del sistema, el cual se puede evaluar realizando la configuración de red, evaluar realizando la configuración con los controles de acceso, ¿no?
registros de actividad, políticas de seguridad y el software que utiliza la computadora en protección contra virus o malware. Se tiene una serie de pasos para realizar el diagnóstico de seguridad del sistema. En primer lugar, se debe llevar a cabo un análisis. Después de ese análisis, ¿no? Que tiene que estar enfocado en riesgos donde se identifiquen las amenazas o las vulnerabilidades del sistema. Se puede realizar a través de la opción de la seguridad de Windows. Después se realizan las pruebas que detecten si la computadora cuenta o no con un software antivirus. Eso se puede visualizar en la opción de protección contra virus, amenazas del centro de seguridad de Windows. Tercero está el de inspeccionar registros de actividades del sistema y de red, que es la opción de seguridad de un vistazo, ¿no? Cuarto, realizar una auditoría de seguridad para realizar o revisar la configuración del sistema y los procedimientos que siguen a fin de poder detectar debilidades que aún se les encuentra persistentes, ¿no? Y también contamos en el quinto de mantenernos las evaluaciones regulares para garantizar la protección continua. Por último, tenemos el diagnóstico del sistema de archivos, el cual hace referencia al análisis del estado actual del sistema de archivos en un dispositivo de almacenamiento. Estos pueden ser el disco duro, el USB, de memoria RAM y una tarjeta SD para detectar posibles fallas de funcionamiento. Realizaremos evaluaciones regulares de seguridad para garantizar que el sistema continúe siendo seguro a medida que las condiciones cambian. Siguiente, algunos ejemplos de este diagnóstico del sistema de archivo pueden incluir inspeccionar y verificar la integridad del sistema de archivos mediante herramientas como el CMD de Windows, evaluar la unidad buscando sectores dañados haciendo uso de herramientas de diagnóstico de hardware como el Step Size Inspector, el CPU Z, como lo ven en pantalla, el HP Intel, proceso de diagnóstico Agile Formsy, además de realizar pruebas exhaustivas de escritura y lectura para visualizar el administrador de tareas con los recursos que están consumiendo, más espacio en su funcionamiento. Y finalmente, actualizar el framework de la unidad que está disponible para corregir. Ahora a continuación mostraremos el diagrama de flujo empleado. Como pueden observar en pantalla, contamos con una leyenda, el cual el círculo da a conocer el inicio y fin del proceso. El rombo es la decisión, el rectángulo la actividad y las flechitas son los flujos, ¿no? Empezamos. Inicio. Hay un fallo en el sistema o un problema. Nos preguntamos, ¿se inició correctamente el sistema operativo? En caso sea uno, abrir la BIOS del sistema. Después, verificar el estado del sistema operativo. Y nos consultamos, ¿se ubica en la configuración del sistema operativo? En caso sea no, instalar el sistema operativo con un dispositivo de arranque. Y culmina. En caso sea así, ajustar la colaboración avanzada de la BIOS, reiniciar el equipo y se culmina. Retrocediendo a la primera pregunta, en el primer rombo de decisión, ¿no? Donde se cuestiona, ¿no? ¿Se inició correctamente el sistema operativo? Si en caso sea sí, entonces nos volvemos a preguntar, ¿se muestra alguna notificación sobre el fallo? En caso sea no, se reinicia el equipo. Y se pregunta, ¿el equipo aún presenta problemas? En caso sea no, se continúa con el uso del equipo y se culmina. Pero en caso eso fuera así, se va directamente a elegir una herramienta de diagnóstico por software. Pero en la pregunta anterior era, ¿se muestra alguna notificación sobre el fallo? En caso sea así, hay unos pasos previos a ello, como por ejemplo, identificar el tipo de fallo según la notificación. Segundo, determinar el tipo de diagnóstico por software a realizar. Y ahora continuamos con elegir una herramienta de diagnóstico por software. Nos cuestionamos, ¿el equipo cuenta con la herramienta de diagnóstico? En caso sea no, se descarga la herramienta de diagnóstico elegida de la misma página web oficial. Se instala la herramienta de diagnóstico
y se abre la herramienta de diagnóstico. Pero en caso sea no, tienes que buscar la herramienta diagnóstico en el equipo y ahí recién se va a abrir, ¿no? Continuamos. Se ejecuta la herramienta de diagnóstico, evaluar los resultados, detectar el fallo y nos preguntamos, ¿la herramienta cuenta con la opción de corregir? En caso sea no, sería elegir una herramienta que solucione el problema. Preguntamos, ¿el equipo cuenta con la herramienta para solucionarlo? Si el caso es no, descargar alguna herramienta que pueda solucionarlo, instalar la herramienta y abrir la herramienta que solucione el problema. En caso sea así, va directamente a la parte de abrir y se ejecuta la herramienta y corrige errores y se culmina. Y eso sería todo con respecto al capítulo 3. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora en el capítulo 4 sobre el mantenimiento preventivo de un ordenador, ¿no? Y lo vamos a presentar a través de diagramas de flujo. Bien, se sabe que el mantenimiento preventivo es de vital importancia debido a ciertos aspectos, ¿no? Los cuales vamos a mencionar a continuación. Como primer aspecto tenemos lo que es la mejora al rendimiento del equipo, o que mejora el rendimiento del equipo, ¿no? Eh, Se sabe que contribuye significativamente a la mejora del rendimiento del computador al eliminar cierto tipo de archivos caché o archivos temporales, ¿no? En el sistema. Como segundo punto tenemos la confiabilidad del sistema, eh, reduciendo obviamente la probabilidad de fallos inesperados y costosos tiempos de inactividad que pueden suceder. Como tercer punto tenemos lo que es la prolongación de la vida útil. Obviamente, al tú realizar mantenimientos constantes a tus dispositivos o a tu computador, vas a alargar su vida, lo cual te va a permitir ahorrar dinero cambios de, en cambios de ciertas partes, tal vez de un computador, o en cambio del cambio total del equipo, ¿no? Y por último, tenemos lo que es la integridad de datos. Como integridad de datos, tenemos que al limpiar o al examinar bien tu disco duro, eh, vamos a poder mantener seguros todos los datos o toda la información que tengamos dentro de él. Bien, empezaremos con el diagrama de flujo de un mantenimiento preventivo para el caso del software. Vamos a iniciar con una revisión del software, obviamente. En el caso no funcione, se soluciona un problema. Y en el caso sí funciona, pues simplemente se procede a encender el equipo. Aquí vamos a tomar en cuenta si es necesario realizar una copia de respaldo del punto donde nos encontramos o de la información que tenemos. En caso sí sea necesario, se va a realizar la copia de seguridad y en caso no, pues se pasa directamente al siguiente punto que es realizar el respaldo de los drivers. Los drivers son los controladores del dispositivo. Continuamos con lo que es la revisión del estado del disco duro, con el primer punto de restauración. Estos puntos de restauración nos va a permitir más adelante, tal vez en algún futuro mantenimiento preventivo, recuperar información o es iniciar ciertos procesos desde ese punto, ¿no? Donde nos encontramos. Vamos a instalar actualizaciones de Windows, vamos a eliminar archivos temporales, vamos a limpiar el registro del sistema, analizamos contra malware en caso haya. Acá tenemos una condición también. En el caso esté infectada la computadora o esté infectado el sistema, se tiene que eliminar el virus, ¿no? Se tiene que analizar para poder eliminar el virus. Y en caso no esté infectado, pues pasamos al siguiente punto de restauración, ¿no? Que sería el final ya. Y por último, vamos a desfragmentar el disco duro. Y con eso estaríamos acabando este proceso del mantenimiento preventivo del software. Como siguiente punto, tenemos lo que es el mantenimiento, en este caso, de la fuente de poder. Ya estamos entrando un poco a lo que es el hardware. Bien, este procedimiento inicia con el encendido del equipo. Vemos si funciona. En el caso no funcione, vamos a proceder a realizar una prueba de switcheo de la fuente. Vamos a verificar el fusible. Por lo general, los mayores problemas que ocurren en la fuente son la quemadura del fusible.
En todo caso, si el fusible está en mal estado, procedemos a reemplazarlo. Si está en buen estado, simplemente pasamos a lo que es el reinicio del equipo. Por último, en el caso no reinicie, se realiza una prueba de ventilación. Si está en buen estado, o si no está en buen estado lo que es la ventilación, se cambia el ventilador y con esto estaríamos finalizando sí o sí el proceso. En el caso si está en buen estado, de igual manera, se finalizaría el proceso, porque si está en buen estado, obviamente ya estaría funcionando, estaría reiniciando con normalidad el equipo. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el mantenimiento preventivo del disco duro, ¿no? Representado en el diagrama de flujo. Vamos a iniciar destapando el gabinete o el case, dependiendo de cómo lo queramos llamar. Revisamos el estado de los cables que van conectados al disco. Si están en mal estado, vamos a cambiar esos cables, los reemplazamos. En caso estén en buen estado, simplemente lo limpiamos con un paño húmedo, ajustamos los tornillos, vamos a cerrar el gabinete, encendemos el equipo, eliminamos archivos innecesarios, ya lo hemos mencionado eso, lo que es la eliminación del caché, archivos que quedan pregrabados cuando instalas ciertos programas, ¿no? Cierto software. Y por último vamos a desfragmentar el disco duro. Esto se hace para que se puedan acelerar los tiempos de lectura y escritura. Y con eso estaríamos finalizando este proceso. Bien, por último tendríamos el mantenimiento preventivo del microprocesador o procesador. No, en este caso también es un proceso muy corto. Simplemente vamos a iniciar abriendo el gabinete, revisamos el estado del procesador. En caso no esté en buen estado, la única solución va a ser cambiarlo, ¿no? Simplemente cambiamos de procesador. En el caso esté en buen estado, pues pasamos al siguiente punto que es conectar el procesador, conectarlo a su ranura. Vamos a sopletear para mantener limpia la zona y simplemente vamos a cerrar el gabinete y se finalizaría este último proceso, ¿no? Como les mencionaba, un proceso bastante corto. Y eso sería todo. Muchas gracias.